mañana. Le pedimos al Señor que sea bendiciéndonos y agradecerle a nuestro Señor por darnos la oportunidad de reunirnos un día más en su nombre para escuchar de su palabra. Para este día nos corresponde Juan capítulo 17 y el tema para hoy es fortaleciéndonos en oración. Miremos el significado de fortaleza. Fortaleza es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Fortalecer en hebreo es darle poder interno. En el momento en que el Señor nos fortalece, ya contamos con la capacidad para realizar las tareas más difíciles, comenzando con nuestra propia vida. La fortaleza no llega sin pedirla. Pues es importante buscarla y para eso tenemos una gran herramienta que es la oración. Jesús nos enseña, miremos en Santiago 5, verso 16, ¿qué nos enseña Jesús? ¿No tiene? Por eso, mantienen suscitados unos a otros, y luego oren unos por otros. Hagan esto para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Amén. Nos enseña que oremos unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades en nuestra vida, hace que nos sintamos un poco mal, que nuestro estado de ánimo no esté bien. Eso también se le puede llamar como enfermedad. Pero el Señor que dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Y al ser sanados de todas esas situaciones, nosotros vamos a ser fortalecidos. Como hermanos en Cristo sabemos que sí estamos cumpliendo con eso. Unos oramos por otros, porque sabemos que cada situación de la vida que se nos presenta son difíciles. Ningún hermano sabe lo que le pasa al otro, pero sabemos que en la vida cada día se nos presentan dificultades, problemas, obstáculos. Por eso sabemos que tenemos que orar unos por otros. Unos tendrán falta de trabajo, otros tendrán problemas con sus hijos, otros, así cualquier clase de problemas que se pueden presentar. No necesitamos saber lo que está pasando el hermano. Simplemente necesitamos cumplir con esa parte que el Señor nos ha encomendado, que es orar unos por otros para ser sanados, para ser fortalecidos. De esa manera tendremos la fuerza cada uno de los hijos de Dios para seguir adelante con todo lo que se nos vaya a presentar. Cuando nos dice que oremos unos por otros, también lo que Dios quiere es permitir que nosotros experimentemos el poder de la unidad. Cuando una familia unida es una familia fuerte, una organización unida es una organización fuerte. Por lo tanto, cuando nosotros nos acostumbramos a orar unos por otros, a preocuparnos por las necesidades de los demás, eso nos une, eso nos fortalece y eso nos hace cada vez más grandes. Nosotros necesitamos orar siempre unos por otros, ¿no es cierto? Pero también hay algo importante, que nosotros también tenemos que ser fortalecidos. ¿Cómo tenemos que ser fortalecidos? Como primer punto, orando primero por nosotros mismos. Miramos Juan 17, verso 1. Amén. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces dice que oró Jesús al Padre por sí mismo, pues él le pedía que lo glorifique al Padre. Si Jesús, siendo Hijo de Dios,
siendo el mismo Dios, necesitó de su Padre, con más razón nosotros necesitamos del Padre para ser fortalecidos. ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos? Para ser levantados, para que cualquier situación de la vida que estemos pasando no nos deje caer, para que esas situaciones nos mantengan de pie. También necesitamos ser alimentados por Dios. Sabemos que las situaciones de la vida no son fáciles de llevar. Jesús mismo nos dice en Juan 16:33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor mismo nos dice que en este mundo tenemos que enfrentar situaciones difíciles, aflicciones, problemas, pero ¿qué nos enseña Él? Como Él estuvo aquí en el mundo, Él tuvo que enfrentarse a varias situaciones, pero Él nos da ese ejemplo de fortaleza y nos enseña que si Él pudo con todas esas situaciones, nosotros también vamos a poder porque tenemos su respaldo. Sabemos que la vida es muy difícil y con Dios la miramos difícil, porque estando con Dios de pronto hasta más problemas podemos tener, más dificultades. Pero imaginémonos por un momento, si la vida con Jesús en nuestra vida es difícil, con más razón la vida sin Dios. La vida sin Cristo, si nos imaginamos por un momento, para nosotros sería un caos, porque no tendríamos su respaldo, no tendríamos su fortaleza, y eso haría de nosotros unas personas débiles y sin saber qué rumbo tomar. Ahora sí miremos, ¿por qué debo orar por mí mismo? Porque necesito estar fortalecido. ¿Por qué necesito estar fortalecido? Porque espiritualmente o secularmente tengo muchas responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades que yo tengo? Tengo personas a mi cargo, en primer lugar. Miremos Juan 17, verso. Amén. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna y a todos los que les has dado. Entonces, mire, Jesús tuvo una gran responsabilidad y era la de entregar su vida por la humanidad, por la salvación de esa humanidad. Y nosotros somos la continuación de la obra de Jesucristo. Nosotros como discípulos o seguidores de Jesucristo tenemos esa gran responsabilidad de ganar almas para Cristo y velar por esas almas. Y la única manera de lograrlo es si pido siempre la ayuda de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo puedo pedir la ayuda de Él? Miremos en Santiago 4:7. Manuel. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces nos dice que nosotros debemos pedirle, nosotros debemos someternos al Padre para poder resistir lo malo. De esa manera, esa es la única manera que nosotros vamos a estar fortalecidos, sometiéndonos al Padre. Cuando vengan las situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a estar bajo la mano poderosa de Dios y es Él el que nos va a dar la fuerza para ir adelante, para avanzar, para no desmayar y para poder ayudar a los demás, a esas personas a quienes están a nuestro cargo. Si yo me someto a la palabra de Dios, si yo comienzo a hacer la voluntad de Dios, mi vida va siendo transformada poco a poco. Y al ser transformada, las personas se van a ir dando cuenta y van a tomar ese ejemplo. Es importantísimo para que otras personas también quieran encaminarse en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo en ningún momento viene a decirnos que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades. Jesucristo, Él es claro, y como lo leyó Sonia, Él nos dice que en este mundo tendremos problemas. Con Jesucristo no es que no tengamos problemas, porque
Jesucristo nos ayuda a resolver esos problemas. Jesucristo hace que nosotros tengamos la capacidad de poder enfrentar esos problemas y salir bien librados. Por lo tanto, entonces, estar con Jesús no es libre de problemas. Estar con Jesús es tener los mismos problemas o inclusive a veces mucho más que los que teníamos antes, pero con la seguridad de que ahora Él nos respalda y por su respaldo hoy podemos vencer. Amén. También nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar a las personas que tenemos a nuestro cargo. ¿Cómo? Tengo que orar para que el Señor me permita prepararme, para que ponga en mí disposición para ser cumplido en el momento de prepararme. Entonces, si yo tengo personas a mi cargo, me doy cuenta que es una gran responsabilidad. Tengo que orar mucho por ellas para que el Señor me permita encargarme de la situación de ellas para que pueda yo guiarlas a través de las enseñanzas del Señor. Una de las cosas principales que debe haber en nosotros es disposición. Nosotros aquí en la iglesia tenemos muchos espacios para prepararnos, para adquirir conocimiento. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no tomamos la decisión de prepararnos para poder ayudar a las personas que están a mi cargo, si no tomamos esa decisión, entonces, ¿cómo podemos adquirir ese conocimiento? ¿Cómo yo puedo prepararme si yo no me dispongo a venir? Si yo no dejo a un lado de pronto todas esas cosas que me están impidiendo seguir a Cristo y prepararme bien para poder continuar la obra que Él me ha encomendado, pero desarrollarla bien. Si yo no me dispongo para recibir esas enseñanzas, entonces Dios no puede hacer nada conmigo. Y la gran responsabilidad que yo tengo de esas personas, ¿a dónde va a quedar? Esas personas van a quedar sin enseñanza, sin guía, porque no hay disposición en mí para ser cumplida, para cumplir con todo lo que tengo que hacer. En lo secular también debo estar fortalecido para trabajar por esas personas que yo tengo a mi cargo. Muchas veces hay madres de familia, están solas o padres solos, pero también necesitan ser fortalecidos para poder hacerse cargo de las personas. Muchas veces solo queremos trabajar, pero no nos damos cuenta que necesitamos alimentarnos. En lo espiritual necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida para ser fortalecidos. En lo secular, en nuestro cuerpo físico, ¿qué necesitamos? Alimentos, proteínas, necesitamos alimentarnos bien para tener esa fortaleza para poder trabajar. Si yo no estoy alimentada espiritualmente, me voy a debilitar y no voy a poder ayudar a nadie, y menos a las personas que tengo a mi cargo. Si estoy desforzado en mi cuerpo físicamente, ¿cómo puedo trabajar? Es muy difícil que una persona débil pueda rendir en su trabajo. Cuando le encomienden alguna actividad, va a ser muy difícil que se pueda concentrar, que pueda avanzar, que tenga esa fuerza y esa fortaleza para salir bien en su trabajo. Por lo tanto, si tengo personas a mi cargo, primero debo orar por mí para que Dios fortalezca mi vida primero. Y debo darme cuenta que si estoy débil físicamente, debo hacer lo posible para alimentarme bien, para cuidarme, para poder responderles a esas personas a las que tengo a mi cargo. A nivel secular, una persona débil no va a funcionar, una persona débil no tiene la capacidad de actuar, es más, se limita en algunas cosas. Y ya sabemos que el médico que nos recomienda algunas vitaminas, algo que me fortalezca el cuerpo, y en lo espiritual, las únicas vitaminas que podrían fortalecer mi alma es la palabra, es la oración, es el cerca a Jesús. Así que si queremos estar fortalecidos para servirle de manera efectiva a Dios, debemos estar con Él, debemos estar cerca a Él, debemos alimentarnos de esa palabra y entonces estaremos
Fuertes ¿para qué? Precisamente para resistir esos problemas, para resistir esas dificultades. Amén. También debo orar por mí mismo porque tengo la responsabilidad de glorificar a Dios, cumpliendo con sus mandatos, así como lo hizo Jesús. Miremos en Juan 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces miremos que nosotros debemos orar por nosotros mismos porque Jesús, Él cumplió. Él estaba orando por Él porque Él necesitaba cumplir con esa obra que el Padre le había encomendado. Nosotros también. Jesús, al cumplir con el mandato de Dios, Él estaba glorificando al Padre. Y nosotros, al cumplir con la palabra que Dios nos ha dado, también podemos glorificar a Dios. No puedo glorificar a Dios si mi vida está en desobediencia. Si yo aprendo la palabra es porque debo ponerla en práctica, es porque debo hacer que esa palabra se vivifique en mí, que cada día lo que yo aprendo un poquito lo pueda ir practicando para que mi vida de esa manera pueda glorificar el nombre de Dios. Si yo no estoy cumpliendo con la palabra de Dios, debo preocuparme porque entonces no estaría glorificando su nombre. No le estaría agradeciendo de esa manera todas las cosas hermosas y grandes que Él ha hecho en mi vida. De pronto nosotros como cristianos esperamos siempre bendiciones y bendiciones y milagros del Señor, pero en el momento en que tenemos que practicar su palabra, en el momento que tenemos que hacer su voluntad, obedecerle, ya nos queda difícil, nos queda grande. Pero si Dios nos fortalece, sí vamos a poderlo hacer, pero es necesario que oremos por nosotros mismos. Es necesario que nos postremos delante del Señor para que en el mundo nosotros podamos estar de pie, para que si nosotros tenemos problemas y dificultades, las personas miren la fortaleza de nosotros. Si las personas van a decir, bueno, ella es cristiana, está pasando por problemas difíciles, llámese muerte de un familiar, llámese pérdida de un trabajo, cuando los hijos están enfermos o se meten en situaciones que no deben. Cuando a nosotros nos ven fortalecidos, lo que las personas van a decir, Dios está con ellos, Dios está con estas personas. Pero si nos miran decaídos, si nos miran quejándonos a cada rato, que ya no podemos, que está difícil esta vida, si miran las personas o escuchan esas frases de nosotros, ¿qué van a hacer? Van a dudar y no van a querer porque van a decir, no, yo de esa manera no quiero seguir a Dios o yo no quiero estar en los caminos de Dios porque mire esta persona, lleva años de cristiana, pero cualquier cosa la doblega, la desploma. Entonces, nosotros no practicamos esa palabra a diario, difícilmente vamos a estar fortalecidos. Entonces, lo que Dios nos pide hoy es que oremos por nosotros mismos, para que seamos levantados, para que en las diferentes situaciones Dios nos pueda ayudar y nosotros podamos ser útiles en sus manos. Dios, estamos en este mundo y en este mundo tenemos dificultades, tenemos problemas. Dios sabe también que si Él nos hace todo lo que nosotros necesitamos, lo único que nos convertiría es en inútiles. Por lo tanto, Él, como dice Sonia, simplemente Él nos fortalece, nos da vitalidad, nos enseña cómo hacerlo, nos enseña cómo luchar. Nosotros los padres tenemos un defecto y es que muchas veces queremos hacerle a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan y por eso cada vez la sociedad descompuesta. Vemos cada vez más jóvenes inútiles que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque papi y mami son los que se encargan de darle todo gusto, todo lo necesario y por lo tanto nunca los entrenamos ni los preparamos. Jesucristo no quiere personas inútiles, quiere personas capaces de triunfar como Él triunfó. Y por eso Él nos fortalece, nos capacita y nos entrena. Y la única forma de fortalecernos es a través de la oración, a través de la palabra, a través de estar siempre unidos de la mano de Jesús. Amén. Entonces, una vez fortalecidos nosotros,
nuestro deber es orar, como segundo punto, orar por quienes tengo a mi cargo. Ya sabiendo que tengo esa responsabilidad de alimentar, de guiar a nuestra familia, a nuestros discípulos y a personas que tenemos a nuestro cargo, entonces, ¿qué debo hacer? Orar por esas personas. ¿Qué necesitan estas personas? Tenemos que orar por ellas para que la verdad de Dios les sea revelada. Cuando nosotros comenzamos a discipular, hay muchas personas que solamente escuchan o oyen, podríamos decir. Sí, nos atienden, nos oyen, están todo el tiempo ahí con nosotros, con el horario, pero debemos preguntarnos, ¿la verdad está siendo revelada en estas personas? Miremos en Juan 17, 6, la parte A. Amén. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Entonces miremos, dice que tenemos que orar para que les sea revelada la verdad, para que ellos puedan entender esa palabra de Dios, para que ellos entiendan con qué fin Dios les está entregando esa palabra. Miremos en Juan 8, 31, 2. Amén. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, si nosotros oramos por las personas que tenemos a nuestro cargo, dice que el Señor les revelará la verdad y que la verdad los hará libres. Cuando nosotros estamos en el mundo, cuando estábamos en el mundo estábamos ciegos, hacíamos muchas cosas, seguíamos muchas tradiciones y nosotros no entendíamos, nuestra vida seguía normal. Una vez que llegamos a los pies de Cristo, se nos empieza a revelar la verdad. La persona que nos discipuló estaba orando para que esa verdad llegue a nuestro corazón, para que nosotros podamos entender qué nos quiere enseñar, qué nos quiere dar a conocer el Señor, para que nosotros podamos entender. En el momento en que se nos es revelada la verdad, es porque Dios ya ha quitado de nosotros las de ceguera espiritual y los tapones de sordera espiritual. En ese momento ya comenzamos a ver la vida con los ojos de Dios. Empezamos a ver lo que le disgusta a Dios y lo que le gusta. De esa manera es la única forma que nosotros podemos empezar a encaminarnos y que nuestra vida comience a cambiar. De lo contrario, si la verdad no nos es revelada, podemos discipularnos 1, 2, 3 años y hasta más tiempo, y nuestra vida va a seguir igual, nuestra vida va a continuar igual y no vamos a ver resultados de ninguna manera. Como dice Sonia, algo importante, aprender a ver como Dios ve, a sentir como Dios siente. Y nosotros deberíamos preguntarnos, esas cosas que nosotros vemos de nuestra esposa, de nuestro esposo, ¿también las está viendo Dios? Porque a veces nosotros solo vemos defectos, vemos problemas, vemos dificultades. Vemos como ve Dios, no oímos como oye Dios, ni hablamos como Dios habla. Por lo tanto, llegar a la vida cristiana y cuando Dios nos revela, lo que empezamos es parecernos cada día más a Jesús. Deberíamos preguntarnos, a medida que yo voy avanzando en la vida cristiana, ¿sí me voy pareciendo más a Jesús o me estoy pareciendo cada vez más a lo que es el mundo? Si yo me parezco a Jesús, tengo que aprender a ver cómo ve Jesús, a sentir cómo siente Jesús y por lo tanto los problemas ya no nos dominarían. Si nosotros vemos los problemas desde la óptica de Jesús, ya no los vamos a ver tan grandes, ni los vamos a ver imposibles de resolver. Por lo tanto, lo que debemos pedirle a Dios siempre en oración es que nos revele su verdad y de esa forma podernos parecer cada día más a Jesús. Amén. También debemos orar para que se sometan a la verdad de Dios. Miremos el verso 6b.
eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Entonces nuestro deber es orar para que ellos, a través de lo que van adquiriendo, de ese alimento que es la palabra, ellos también puedan someterse a esa palabra, puedan someterse a esa verdad, porque es posible que la escuchen, que la entiendan, pero que les quede difícil someterse, porque venimos de unas tradiciones fuertes, arraigadas, que de pronto para nosotros eran difíciles. Nosotros ya como cristianos sabemos y ya entendimos la palabra de Dios, y Dios nos reveló esa palabra y nos ayudó a transformar, nos ayudó a que nosotros nos sometiéramos a esa verdad. Pero hay muchas personas, nuestra familia, nuestros discípulos, que en la verdad no quieren someterse. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nuestra misión, orar por ellos, orar, doblar rodilla por estas personas para que ellas, una vez revelada la verdad, ellas tengan esa disposición, ellas quieran cambiar para que entiendan que a medida de que ellas vayan practicando la palabra de Dios, su vida va a ser transformada un poquito cada día más. También debemos orar para que crean y se convenzan que todo lo que tienen es porque Dios lo permite. Verso 7. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Una de las cosas más difíciles para que las personas puedan dejar esa vida pasada son de pronto las riquezas, son el trabajo, son esas cosas que de pronto ellas piensan que son las que les ha dado la prosperidad. Hay personas que tienen dinero y cuando comienzan en los caminos del Señor les parece tan difícil despojarse, les parece tan difícil dejar un poquito al lado las cosas para poner en primer lugar a Dios, les queda tan difícil que no comprenden. Ellas piensan que el trabajo es el que les ha dado las riquezas, las posesiones, y por eso no se quieren someter. Entonces debemos orar para que ellos entiendan todas sus riquezas, sus posesiones, su familia, que todo lo que tienen es porque Dios lo ha permitido. Es porque un día, así ellos no lo conozcan todavía, pero Dios quiso permitir esas cosas, que ellos tengan eso, porque Dios tiene propósitos en todo lo que tenemos y en todo lo que nos pasa. También debemos orar para que acepten y estén dispuestos a ser hacedores de la palabra. Miramos el verso 8. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que me enviaste. Entonces, también debemos orar para que acepten y estén dispuestos a ser hacedores de esa palabra. Muchas veces aceptan la palabra, la entienden, pero no la quieren poner en práctica. Entonces debemos orar mucho para que ellos quieran aceptar, para que sus vidas vayan siendo transformadas, para que ya no vivan las mismas situaciones, o si tienen que vivir situaciones difíciles, por lo menos estén fortalecidos, para que entiendan que ya ahora Dios está con ellos y que Dios es el que va a dirigir, Dios es el que va a guiar esas vidas. Pero si ellos comprenden que esa palabra es la que los va a ayudar en este mundo. También debemos orar para que Dios los fortalezca cuando tengan que enfrentarse al mundo, para que sean valientes al momento de enfrentar su fe. Miremos en Juan 17, versos del 9 al 12. Amén. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti.
Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Entonces, mire, nosotros debemos orar para que ellos aprendan a apartarse de las cosas del mundo. Es muy difícil porque las tradiciones nos han atrapado tanto a las personas que es difícil que las personas fácilmente quieran salir, ¿no es cierto? Pero sabemos que con Dios nada es imposible. Hay muchas personas que son muy religiosas, hay muchas personas que tienen tradiciones de cada pueblo, de cada ciudad. En este caso, nosotros tenemos la tradición de carnavales. Nosotros sabemos que eso no edifica en nada, que antes bien se puede decir que está dañando más a las familias. Aparentemente, estas situaciones, estos eventos alegran la vida de las personas, pero si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a ver con los ojos de Dios, nos damos cuenta que en primer lugar, en esta época hay más desunión, porque la gente dice, vamos a los carnavales, pero los padres cogen por un lado, los hijos cogen por otro. ¿A qué se exponen por allá? A un robo, a un atraco, a todo lo que les pueda suceder, ¿no es cierto? Entonces, debemos pedirle a Dios que les ilumine, que ilumine a nuestros discípulos y a nuestras familias, que les haga ver que estas cosas, además de que les hacen gastar el dinero, cuando ya llega, bueno, en enero son los carnavales, más o menos a mitad de enero las personas están sin plata. Hay mucha gente que se endeuda supuestamente para gozar las fiestas, dice. Pero después ya no tienen para sus hijos, para los uniformes, para las listas de los cuadernos, nada. Ya no hay plata para nada. ¿Por qué? Porque toda la plata se ha malgastado en eso. Nosotros ya como cristianos ya no participamos de esas cosas. Y personalmente me he dado cuenta que hay más tranquilidad, hay paz en mí, porque ya mis hijos no salen a eso, a esas actividades. Estoy más tranquila de pensar de que mis hijos ya no están expuestos a esas cosas. Es mejor salir de unas vacaciones, un paseo, no sé, algo que se pueda disfrutar en familia. Y así toda clase de tradiciones que lo único que nos hace es dañarnos, es alejarnos y no nos edifica para nada. Por lo tanto, debemos orar para que las personas puedan dejar esas tradiciones, esa vana manera de vivir. También para que ellos puedan rechazar, para que ellos puedan soportar el rechazo. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, tenemos muchos ataques, comenzando por la misma familia. Comienza a decirnos fanáticos y una serie de cosas que de pronto nos pueden ofender, o que si la persona no está bien fortalecida, la puede hacer retroceder. Entonces debemos orar por ellos para que tengan fortaleza, fuerza y para que aprendan a defender su fe, para que no se dobleguen ante ninguna situación que pueda hacerlos desanimar, hacerlos retroceder. Sí, sabemos que el que nos ataquen, el que nos acusen, el que nos aparten, que nos hagan a un lado, no es fácil, pero nosotros debemos saber, como decíamos anteriormente, Jesús dice que tendremos aflicción aquí en el mundo. Cuando llegamos a sus pies, la vida no va a ser fácil, antes de pronto va a ser más difícil, pero también sabemos que tenemos la fortaleza que Él nos da. Y con esa fortaleza nosotros podemos soportar todas las aflicciones y todas las cosas que se nos vengan. Al ser humano lo que más nos cuesta es el rechazo. De ahí que nos hemos metido en muchos problemas, en muchas dificultades, porque queremos agradar a los demás. Muchos pastores, muchos líderes, muchos discipuladores tratan de agradar a los demás, y Pablo por eso siempre decía, el día en que yo trate de agradar a la gente, ese día dejo de ser siervo de Dios.
Si nosotros queremos caerle bien a todo el mundo, va a ser imposible. Y ese afán de quererle caer bien a todo el mundo hace que nos equivoquemos, hace que en lugar de que ellos se parezcan a nosotros, nosotros terminamos pareciéndonos a ellos. Todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y como dice Sonia, debemos trabajar en hacer que estas personas sean dependientes de Dios y no de nosotros. El problema es que muchas veces nosotros como pastores o discipuladores queremos que las personas dependan de nosotros, mas no dependan de Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos fallas, porque cuando el hombre empieza a seguir al hombre, entonces cuando se decepciona de Dios. Amén. También debemos orar para que las personas comprendan que la obediencia a Dios les traerá santificación. Verso 19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, dice que oremos mucho para que ellos, al ser obedientes, para que entiendan que si son obedientes, Dios los va a santificar con su palabra también. Y eso es importante, estar santificados para que nuestra vida cada día sea mejor, para que ya esos sufrimientos que tenemos, esos problemas, los podamos sobrellevar. Con la mano de Dios es más fácil porque Él nos fortalece, porque Él nos quita la habilidad y nos da esa fuerza para seguir avanzando. Si caemos una vez, debemos levantar y seguir. Si caemos otra vez, levantarnos y seguir. Tenemos que entender que la vida con Dios no es fácil. La vida sin Dios, menos. La vida sin Dios es un caos total. También debemos entender, debemos orar por los que han de llegar a Cristo. Hay muchas personas en el mundo que están esperando una palabra de aliento, que están esperando que alguien les diga que hay una solución para todos sus problemas. Hay muchas almas que están divagando en el mundo sin Cristo y por ellas son las que tenemos que orar, para que Dios nos las ponga en el camino, para que nosotros podamos hablarles a estas personas, podamos llevarles las buenas nuevas de Jesús, para que ellas también tengan parte en la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da. Miremos en Juan 17:20. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer por el mensaje de ellos. Entonces debemos orar por nosotros mismos, debemos orar por las personas que tenemos a nuestro cargo y debemos orar por las personas que han de llegar a los caminos de Cristo. Dice, el mundo está lleno de almas que pueden perder, pero el Señor pero el sueño de Dios es que todo el mundo sea salvo. Debemos orar para que los que han de creer en Cristo sean fortalecidos para que puedan pasar las pruebas. Ya para terminar, el fortalecimiento a través de la oración nos mantiene de pie frente a la tribulación, nos ayuda a enfrentar con fe todos los problemas y nos hace resistir toda clase de tentaciones, haciéndonos así las personas más útiles en las manos del Señor. Por lo tanto, el Señor siempre nos dice que digamos, el débil, fuerte soy. Amén. Amén. Bien, Sonia. Entonces mire cómo Dios, Él quiere ayudarnos, fortalecernos, mas no hacernos las cosas para que nosotros seamos inútiles. Pasan dos cosas importantes en esto, y es que Dios quiere que nosotros en el mundo seamos independientes, autosuficientes, capaces de prosperar por sí solos, pero en cuanto a Dios, Dios quiere que sigamos siendo independientes. En la sociedad, cuando nosotros ya cumplimos la mayoría de edad, somos independientes, pero con Jesucristo, no importa cuántos años tengamos, siempre seremos dependientes de Él, porque es Él el que nos fortalece, es Él el que nos sigue capacitando, es Jesucristo el que se encarga de nuestros problemas, nuestras necesidades, para que nosotros los podamos superar. Así que esa es la enseñanza de este día, que siempre estará con nosotros.
Él siempre nos cuidará, debemos depender de Él y estar seguros de que aunque tengamos problemas con Él, seremos más que victoriosos. Así que los esperamos para nuestra próxima emisión el día de mañana, con una nueva enseñanza, con un nuevo consejo de parte de la palabra de Dios, para que tengamos una vida de éxito. Los esperamos. Dios los bendiga. Mañana le pedimos al Señor que sea bendiciéndonos y agradecerle a nuestro Señor por darnos la oportunidad de reunirnos un día más en su nombre para escuchar de su palabra. Para este día nos corresponde Juan capítulo 17 y el tema para hoy es fortaleciéndonos en oración. Miremos el significado de fortaleza. Fortaleza es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Fortalecer en hebreo es darle poder interno. En el momento en que el Señor nos fortalece, ya contamos con la capacidad para realizar las tareas más difíciles, comenzando con nuestra propia vida. La fortaleza no llega sin pedirla. Pues es importante buscarla y para eso tenemos una gran herramienta que es la oración. Jesús nos enseña, miremos en Santiago 5, verso 16, ¿qué nos enseña Jesús? ¿No tiene? Por eso, como vivieron justos y superados unos a otros, y luego oren unos por otros, hagan esto para que Dios os sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Amén. Nos enseña que oremos unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades en nuestra vida, hace que nos sintamos un poco mal, que nuestro estado de ánimo no esté bien. Eso también se le puede llamar como enfermedad. Pero el Señor que dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Y al ser sanados de todas esas situaciones, nosotros vamos a ser fortalecidos. Como hermanos en Cristo sabemos que sí estamos cumpliendo con eso. Unos oramos por otros, porque sabemos que cada situación de la vida que se nos presenta, necesitamos orar siempre unos por otros, ¿no es cierto? Pero también hay algo importante, que nosotros también tenemos que ser fortalecidos. ¿Cómo tenemos que ser fortalecidos? Como primer punto, orando primero por nosotros mismos. Miramos Juan 17, verso 1. Amén. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces dice que oró Jesús al Padre por sí mismo, pues él le pedía que lo glorifique al Padre. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, necesitó de su Padre, con más razón nosotros necesitamos del Padre para ser fortalecidos. ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos? Para ser levantados, para que cualquier situación de la vida que estemos pasando no nos deje caer, para que esas situaciones nos mantengan de pie. También necesitamos ser alta, son difíciles. Ningún hermano sabe lo que le pasa al otro, pero sabemos que en la vida cada día se nos presentan dificultades, problemas, obstáculos. Por eso sabemos que tenemos que orar unos por otros. Unos tendrán falta de trabajo, otros tendrán problemas con sus hijos, otros, así cualquier clase
de problemas que se pueden presentar. No necesitamos saber lo que está pasando el hermano. Simplemente necesitamos cumplir con esa parte que el Señor nos ha encomendado, que es orar unos por otros para ser sanados, para ser fortalecidos. De esa manera tendremos la fuerza cada uno de los hijos de Dios para seguir adelante con todo lo que se nos vaya a presentar. Cuando nos dice que oremos unos por otros, también lo que Dios quiere es permitir que nosotros experimentemos el poder de la unidad. Una familia unida es una familia fuerte, una organización unida es una organización fuerte. Por lo tanto, cuando nosotros nos acostumbramos a orar unos por otros, a preocuparnos por las necesidades de los demás, eso nos une, eso nos fortalece y eso nos hace cada vez más grandes. Nosotros necesitamos alimentados por Dios. Sabemos que las situaciones de la vida no son fáciles de llevar. Jesús mismo nos dice en Juan 16:33, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor mismo nos dice que en este mundo tenemos que enfrentar situaciones difíciles, aflicciones, problemas, pero ¿qué nos enseña Él? Como Él estuvo aquí en el mundo, Él tuvo que enfrentarse a varias situaciones, pero Él nos da ese ejemplo de fortaleza y nos enseña que si Él pudo con todas esas situaciones, nosotros también vamos a poder, porque tenemos su respaldo. Sabemos que la vida es muy difícil y con Dios la miramos difícil, porque estando con Dios de pronto hasta más problemas podemos tener, más dificultades. Pero imaginémonos por un momento, si la vida con Jesús en nuestra vida es difícil, con más razón la vida sin Dios, la vida sin Cristo, si nos imaginamos por un momento, para nosotros sería un caos.